Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Salmo capítulo 77. Meditación sobre los poderosos hechos de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos por tu gran amor y bondad. Y te pedimos en este momento que nos disponemos a estudiar tu palabra, que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Te pedimos sabiduría y entendimiento. Estas bendiciones las hacemos en los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. El sobrescrito de este salmo dice: al músico principal, para Jedutún, salmo de Asaf. Jedutún era un levita coatita, era un músico principal. El salmista escribe el Salmo 77 con una expresión poética de los anhelos de un alma que procura saber por qué aparentemente Dios lo ha abandonado y que intenta hallar un camino para salir de las tinieblas. El salmista está pasando por un momento de depresión, de angustia, y sentía que de alguna manera Dios había olvidado de él y se había olvidado de su pueblo. Incluso se plantea grandes interrogantes acerca de la misericordia divina. Pero una vez decide dejar de mirarse y de hablar de sus problemas y decide entonces mirar a Dios y recordar sus hechos, eso es lo que trajo consuelo y vida a su ser. Este salmo es de Asaf, pero al parecer fue compuesto por David. El Salmo 77 se divide en dos partes. La primera parte son los versículos 1 al 10 y nos habla de la tremenda depresión que experimentó el salmista. Al mirar esta sección, predomina el clamor en primera persona. Habla de sus sentimientos, se enfoca en sí. Mira en esta sección las veces que se repite yo, a mí mismo. Así que en esta sección el salmista está enfocado en su problema. Comencemos estudiando los versículos 1 y 2. Dice: con mi voz clamé a Dios clamé porque Él me escucha. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Por las noches sin descanso alzaba a Él mis manos. Mi alma rehusaba el consuelo. El comienzo de este salmo describe la intensidad de las emociones del salmista. Todo lo que el salmista hacía, aun cuando meditaba en Dios, parecía intensificar su angustia. Su clamor es en la seguridad de que Dios le escuchará. Tan grande era su angustia que pasaba noches orando, no podía dormir. La experiencia del salmista debería brindar consuelo a los que no encuentran respuesta inmediata a las sinceras preguntas del alma. Su angustia se acrecentaba al no encontrar la respuesta a sus inquietudes. Versículos 3 y 4. Me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Cuanto más meditaba el salmista en la incomprensible proceder del gobierno divino, tanto más triste se sentía y más se inclinaba a la rebelión. Se sentía abandonado de Dios. Sabe que Dios responde, que Dios escucha constantemente, pero pareciera que a él no. Sus pensamientos acerca de Dios, en lugar de confortarle y proporcionarle descanso, le daban terror y le impedían dormir. La melancolía se ceba en quienes padecen obsesiones de esta clase. El salmista continúa con su lamento, versículos 5 al 9. Consideraba los días desde el principio, los años pasados. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio?
¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Selah. El salmista repasa la historia de Israel en un esfuerzo por responder a sus propias preguntas, pero esto lo que hace es agravar su situación, porque los portentos del pasado no los veía ahora. Es común expresar que el tiempo pasado fue mejor. Meditaba en la noche sobre estas cosas, y el aparente silencio de Dios lo llevó a plantearse una cantidad de interrogantes, incluso si a Dios se le olvidó ser misericordioso. Estaba realmente pasando por una angustia terrible. Para el salmista las preguntas más importantes eran: ¿me abandonará Dios por completo? ¿Abandonará a Israel? Esta era una lucha que tenía consigo mismo y con Dios. El salmista piensa en lo que Dios es y su bondad, y entonces al ver la situación actual, piensa si la misericordia de Dios se ha agotado. Puede ser que en nuestra experiencia pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Puede ser que en algún momento sintamos que Dios no responde. Pero te invito a que no te angusties, que esperes en el Señor. Confía en su dirección, pero cambia el enfoque, como lo hizo el salmista. Entonces el salmista se propone algo interesante, versículo 10. Entonces dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. El salmista reconoce su incapacidad para comprender los caminos de Dios y su propia debilidad de espíritu. Es más, se entiende como que el salmista estaba perplejo porque veía que Dios no trataba con él como lo había hecho en el pasado. Sin embargo, la solución está en dejar de mirarse a sí mismo y comenzar a contemplar al Dios del cielo. A partir del versículo 11 comienza la segunda parte del Salmo 77. Hay una transición del pesar y las reconvenciones a la esperanza y a la confianza. Leamos el versículo 11. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. La solución del salmista a este problema que tiene es dejar de mirar su problema, dejar de enfocarse en sí mismo y su dolor y su angustia, y decide ahora recordar las maravillas de Dios. Decide contemplar el amoroso y poderoso Dios. La solución está en mirar a Dios, recordar su amor, recordar su poder y esperar en su dirección. El versículo 12 dice: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. El recuerdo de los portentos de Dios a favor de los suyos es el mejor antídoto contra la desconfianza en sus promesas, porque Dios no puede cambiar. Elena de White, hablando de esa transición de la tristeza a la confianza en Dios, ella comenta lo siguiente: el ánimo del salmista David pasó por muchos cambios. A veces, cuando se percataba de la voluntad y de los caminos de Dios, sentía gran euforia. Después, cuando captaba una imagen del reverso de la misericordia y del inmutable amor de Dios, todo le parecía que estaba envuelto en una nube de oscuridad. Pero a través de la oscuridad obtenía una visión de los atributos de Dios que le daban confianza y fortalecían su fe. Pero cuando meditaba en las dificultades y en los peligros de la vida, le parecían tan difíciles de sobrellevar que se sentía abandonado de Dios debido a sus pecados. Veía su pecado en una manera tan clara que exclamó: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Pero mientras lloraba y oraba, obtuvo una visión más clara del carácter y de los atributos de Dios. Fue instruido por los agentes celestiales y llegó a la conclusión de que eran exageradas sus ideas de la severidad de Dios. Rechazó sus impresiones que atribuyó a su debilidad, ignorancia y enfermedades corporales. Consideró que deshonraban a Dios y exclamó con fe renovada: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo.
Con sumo fervor estudió las formas en que procede Dios, expresadas por Cristo cuando estuvo rodeado por la columna de nube y dadas a Moisés para que fueran fielmente repetidas a todo Israel. Trajo a la memoria lo que Dios había hecho para asegurarse para sí un pueblo al cual pudiera confiar la verdad sagrada y vital para siglos futuros. Dios obró muy maravillosamente para librar a más de 1 millón de personas, y cuando David consideró las señales y promesas divinas para ellos, sabiendo que eran para todos los que necesitaban tanto como para Israel, las apropió para sí diciendo: me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Su fe se aferró a Dios y se animó y fortaleció. Cuando David hizo suyas estas promesas y esos privilegios, decidió dejar de ser apresurado en sus juicios y no desanimarse ni abatirse en inútil desesperación. Su alma se reanimó cuando contempló el carácter de Dios tal como se manifiesta en sus enseñanzas, su paciencia, excelsa grandeza y misericordia, y vio que las obras y maravillas de Dios no se debe dar una aplicación restringida. Esto está en Manuscritos número 4 del año 1896. La experiencia de muchos de nosotros se asemeja a la del salmista. Conviene entonces hacer lo mismo, aferrarnos de las promesas de Dios, aferrarnos de la seguridad de su amor y su dirección. Entonces comienza el salmista a mirar las maravillas de Dios, versículos 13 y 14. Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Aunque los hombres no lo comprendan, los caminos de Dios siempre son justos, santos y rectos. No hay un Dios que haya hecho lo que Dios ha hecho. Sus acciones son únicas y nadie en el universo las puede imitar. Entonces el salmista empieza a enumerar de una manera especial el cruce del pueblo de Israel en el Mar Rojo. Veamos los versículos 15 y 16. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Selah. Dios, te vieron las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Dios obró maravillas. La situación era desesperada. El pueblo de Dios salió de Egipto no por su poderío militar o por sublevación, sino que salió por la poderosa intervención divina. Se presenta el milagro de la liberación de los israelitas de Egipto como el supremo ejemplo del poder de Dios para salvar. Es pues una señal de su poder permanente para rescatar a su pueblo. Pero misteriosamente, cuando salen de Egipto, fueron guiados a un lugar extremo, llevados a orillas del mar. Los egipcios se habían armado y fueron a vengarse de los israelitas. Estaban detrás de ellos. El lugar parecía un embudo. No podían retroceder porque serían muertos por los egipcios. No podían avanzar porque al frente estaba el Mar Rojo. No podían rodear el lugar porque el lugar estaba lleno de montañas difíciles de escalar. Pareciera que Dios los guiaba a la muerte. Pero en ese momento el Señor obró milagrosamente, separando las aguas. Versículos 17 al 19. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tornaron los cielos y se precipitaron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, tus pisadas no fueron halladas. Estos versículos contienen una descripción muy breve pero dramática del milagro de la liberación en el Mar Rojo. Este versículo proporciona valiosos detalles adicionales al relato del Éxodo. Es sublime la personificación de las aguas. Se presenta como si hubieran reconocido la presencia de Dios y huido atemorizadas. Las aguas huyeron para dar paso al pueblo de Dios. Entonces describen la tormenta, el huracán, los truenos y los rayos que acompañaron a la separación de las aguas. Aunque invisible,
Dios estaba con su pueblo cuando cruzó por el lecho seco del mar. Dios siempre acompaña a sus hijos cuando éstos le obedecen. Todo el mundo reconoce que Dios tiene poder para obrar. Dios actúa y salva a sus hijos. Y entonces termina el Salmo con una de las figuras más tiernas de la Biblia. Versículo 20. Condujiste a tu pueblo como a ovejas por mano de Moisés y Aarón. En agudo contraste con la majestad y el poder de Dios descritos en los versículos anteriores, el salmista presenta la ternura del buen pastor. Él es el buen pastor y un rebaño de ovejas, el pastor no está detrás arriando las ovejas, sino por el contrario, él va adelante guiándolas. Dios iba adelante y entonces el despliegue del poder de Dios se hizo notorio cuando divide el mar. El viento sopla, los relámpagos se deja ver, el mar se abre, el pueblo pasa y los enemigos de Dios son destruidos. El mismo Dios que libró a Israel en el Mar Rojo, librará también a su pueblo actual en tiempos de peligro. La percepción de esta realidad debería ayudarnos a depositar siempre nuestra confianza en Él. El Salmo concluye con la seguridad del poder redentor de Dios. Apreciado amigo y hermano, cuando nos sentimos deprimidos, solos, olvidados de Dios, cuando enfocamos nuestra mirada en nuestros problemas, en nuestras angustias, cuando sentimos que Dios nos responde, que Dios quizás ha cambiado con nosotros, conviene recordar quién es Dios y qué ha hecho. Todas sus obras portentosas. Elena de White nos aconseja, no debemos temer del futuro a menos que olvidó la manera en que Dios nos ha guiado en el pasado. No hay nada que temer. Dios es poderoso. Dios no abandona a su pueblo. Dios es el libertador. Recuerda eso cuando te encuentres solo, cuando te sientas deprimido. Deja de mirarte, deja de sentir compasión por ti mismo. Mira al Señor, contempla su amor y sigue adelante, porque el Señor es tu guía. Hoy guarda estas palabras de Elena de White en tu corazón. Ella escribió: el alma que se ha entregado a Cristo es más preciosa a sus ojos que el mundo entero. El Salvador habría pasado por la agonía del Calvario para que uno solo pudiera salvarse en su reino. Nunca abandona a un alma por la cual murió. A menos que sus seguidores escojan abandonarle, Él los sostendrá siempre. Libro El deseo de todas las gentes, página 446. Dios nos sostiene. Dios no quiere que te pierdas, sino que seas salvo. Confía en el Señor, aférrate de su mano, recuerda sus promesas y sigue adelante. Dios es tu pastor. Que el Señor te bendiga y te guíe. Es mi oración por ti. Amén.